Paz a vosotros, hermanos. Por mis hermanos, pueden sentarse, por favor, ocupen su lugar. Muchísimas gracias. Le quiero comentar a mis hermanas que casi lo logran, hermanas, ¿verdad? Estuve así de quedarme sin voz, así, pero el Señor dijo, no puede faltar una tarde, ¿verdad? Sin ese mensaje, hermanos, para toda la amada iglesia. Y, hermanos, vamos a estudiar, hermanos, en esta hermosa tarde. Continuamos, hermanos, con los puntos de fe, hermanos. Pedimos, hermanos, es importante, hermanos, que lo podamos hacer. Y hemos platicado, hermanos, respecto a hacer examen, ¿verdad, hermanos? En cuanto lleguemos al punto de fe, hermanos, número 20, vamos a hacer un examen a toda la iglesia, hermanos, ¿verdad? De esos 20, hermanos, puntos de fe. Así que, bueno, esperemos que estemos anotando, ¿verdad? Para recordar los versículos, porque en base a los versículos que se han expuesto, hermanos, será el examen de hermanos. Y dirán, ¿para qué nos tortura, hermanos? No. La idea, hermanos, de un examen, hermanos, no es el hecho de exhibir, hermanos, a alguien o que alguien quede mal. Al contrario, hermanos, es para reafirmar nuestro conocimiento, ¿no, hermanos? Que lo vayamos, hermanos, perfeccionando, porque ya lo dijimos. ¿De qué nos sirve, hermanos, saber todo esto? Para podérselo enseñar a las demás personas que no conocen la palabra, hermanos, de nuestro Dios. Anoche, hermanos, veíamos el punto de fe número 18, hermanos, ¿verdad? Que para mis hermanos que son del turno completo, hermanos, ¿cuál fue el punto de fe? ¿Se acuerdan? La ley de la alimentación, ¿verdad? Y bien, mis amados hermanos, que es una ley, hermanos, bastante abundante. Y hermanos, nos saltamos al 18, hermanos, de manera, de alguna manera, hermanos, con propósito, porque vamos, hermanos, a ver en esta tarde el punto de fe número 17, hermanos. Punto de fe número 17. ¿Cuál es, hermanos, por favor? Sí, sí, por favor. Amén. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente, hermanos. Nos quedó claro, ¿no, hermanos? Dios, hermanos, desde un principio ha creado, hermanos, un plan financiero. Y esto nos tiene, hermanos, que dar todo, a todos claro, hermanos, que esto es algo que Dios ha establecido desde, hermanos, un principio. Y tiene, hermanos, un propósito. Porque querramos o no, hermanos, sí es cierto, la iglesia, hermanos, camina bajo un plano espiritual, pero también se requiere, ¿qué, hermanos? Lo material. Indudablemente, mis amados hermanos, sí, no como hermanos quizá en otros lugares, ¿verdad? Donde te dicen, usted póngase aquí los de 500 euros, los de 1000, y va a recibir la unción y se va a multiplicar. No de esta manera, hermanos, porque tampoco, hermanos, Dios es un ser gravoso, sí, hermanos. Dios jamás nos va a pedir, hermanos, más de lo que nosotros, hermanos, podamos ofrecerle. Por eso, si nos damos cuenta, hermanos, sus reglas son bastante, hermanos, justas. Y, hermanos, porque, hermanos, Dios sabe hasta dónde nos puede pedir. Por eso la parte de momento nos puede repetir la parte final, la última línea, para que nos quede claro la última línea, hermanos. Y, hermanos, en esta esencia es lo que Dios ha dicho. Gracias, que Dios lo bendiga. Y aquí, hermanos, claramente lo dice punto de fe. Dios lo ha hecho de acuerdo a nuestras posibilidades. Dios nunca nos va a pedir más, hermanos, de lo que nosotros podamos corresponderle. Porque, hermanos, Dios sabe, hermanos, cuánto nos da, ¿no, hermanos? Dios sabe, hermanos, cuánto nos bendice. Y en base a eso, es como, hermanos, Dios nos dice, hermanos, que tiene que haber una corresponsabilidad. Y aquí la Escritura, hermanos, nos habla de tres formas mediante las cuales, hermanos, nosotros le podemos dar a Dios, hermanos, hermanos, parte de lo que Él nos ha dado. Lo que, hermanos, tenemos que entender es que, hermanos, cuando Dios nos pide algo, es porque Él ya nos dio primero, ¿qué, hermanos? Algo. Primero Dios te da y después Dios, hermanos, pide, hermanos, de alguna manera, un agradecimiento, hermanos, de parte de nosotros, un reconocimiento, para entender, hermanos, que todo lo que tenemos es gracias, hermanos, a nuestro Dios. Y las tres formas, hermanos, que Dios establece, si las pudimos leer, hermanos, una es el diezmo, dos, las primicias, y tres, ¿qué, hermanos? Las ofrendas voluntarias. Son, hermanos, tres cosas distintas. La primera, hermanos, sí queda claramente establecida. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es el diezmo? La palabra, hermanos, que aparece, hermanos, en el hebreo,
para, hermanos, definir, hermanos, la que realmente aparece cuando habla respecto al diezmo en Levítico y Números, es la palabra maaser o maasar, hermanos, que significa décima parte. Y entonces, mis amados hermanos, lo que Dios está estableciendo, lo primero que Dios nos pide es que de la bendición que Él nos da, de la obra de nuestras manos, Dios nos requiere, ¿qué, hermanos? Que nosotros le regresemos, ¿qué, hermanos? La décima parte. Y habrá quien diga, ay, pero ¿por qué hay que dar la décima parte? Ah, porque Dios te dio el otro 90. ¿Sí me explico? Dios no nos está pidiendo de algo que sea ajeno a Él, ¿sí, hermanos? No, Dios nos está diciendo, yo te di la fuerza, la salud, la inteligencia, el trabajo y la bendición en todo esto para que mediante esas cosas tú puedas sostenerte a ti, ¿qué, hermanos? Y a los tuyos. Todo lo que tenemos proviene de quién, hermanos? De Dios. Entonces dice Dios, adivina quién pues puso esos 100 pesos en la semana que obtuviste. ¿Quién te los dio? Dios. Y dice, Señor, solamente de lo que yo te adelanté, quiero que me regreses, ¿qué, hermanos? El 10. Tiene dos sentidos. El primer propósito, hermanos, es que aprendamos a ser agradecidos. ¿Agradecidos con quién, hermanos? Con Dios. Esa es la primera instancia. Y la segunda parte, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el hecho de que, hermanos, Dios ha establecido, hermanos, un sistema financiero para sostenimiento del sistema espiritual que existe, hermanos, dentro de la iglesia, que vamos a, mis hermanos, a verlos un poquito más adelante. La segunda parte, hermanos, que estábamos estudiando es la primicia. Y en esta parte, hermanos, de la primicia, hermanos, la interpretación, hermanos, respecto a esto puede llegar a ser muy variado y en algunos casos, hermanos, muy personal. En la época, hermanos, que Dios establece, hermanos, lo de la primicia, era, hermanos, lo primero, ya sea el primer fruto que daba el campo o los primeros, ¿qué, hermanos? Las primeras crías, hermanos, ¿verdad? Que tenían que darse. Y, hermanos, en ese sentido, hasta el día de hoy, mis hermanos que querían animalitos, ¿no, hermanos? Entregan sus primicias. Yo me acuerdo, hermanos, mucho, hermanos, cuando yo estaba en San Bartolo, hermanos, del Llano, que, hermanos, me encantaba ahí, hermanos, porque les decía mi prisa, huevito criollo a cada rato, hermanos. Íbamos, hermanos, que la canacita de huevito criollo, hermano, llévese el huevito criollo. Y yo decía, pues quiero yo que sí me lo voy a llevar, hermanos, ¿verdad? Y los elotitos y las habitas, hermanos. Y pues uno como obrero hace el sacrificio, ¿no, hermanos? Pues por no hacer sentir mal a la grey, dice uno, no, pues, se va a sentir mal el hermano que lo trajo con todo el corazón y pues no lo llevamos, ¿verdad? Había hermanos que cuando llevaban, hermanos, los elotitos, los cocían, hermanos, y los llevaban ya cocidos para que toda la iglesia, hermanos, se los pudiera comer. No sé si les tocó, hermanos, que llevaban así el elotito, que llevaban el limoncito, una cosa fantástica, y nos gozamos, hermanos, todos con la primicia. Hermanos, esas primicias, hermanos, a la fecha, hermanos, esa ley sigue estando, hermanos, vigente. Y por eso, hermanos, por eso les digo, más adelante, si Dios lo permite, hermanos, después de los puntos de fe, vamos a hablar de todas las leyes que existen en la Escritura y cuáles de ellas, hermanos, siguen vigentes y cuáles sufrieron, hermanos, una transformación. Pero se los adelanto, hermanos, de primera mano. Todas las leyes agrícolas siguen vigentes, hermanos. Porque ninguna de ellas tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, permanecen en ese sentido. Ahora, hermanos, al día de hoy, la mayoría de nosotros ni somos del campo, hermanos, ni somos ganaderos, ¿sí, hermanos? No lo somos. Entonces, hermanos, la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un trabajo, ¿no, hermanos? Mediante el cual recibimos, hermanos, una ganancia. Me faltó la tercera, hermanos, la ofrenda voluntaria. Las primeras dos sí están claras. Lo primero, de que se te produzca, es tu primicia, y lo otro, mis amados hermanos, es la décima parte de tus ganancias. La tercera, hermanos, ya cuando hablamos de la ofrenda, es algo totalmente, hermanos, voluntario. De hecho, vamos a ver los versículos donde el Señor dice, de acuerdo a lo que tú consideres que Dios te ha bendecido y que esté en tu corazón, es lo que ibas a aportar de una manera totalmente personal. No existe, hermanos, como tal una regla. Ahora, ¿cómo funciona, hermanos, la décima parte, hermanos, hoy en día? Antes, hermanos, de entrar a las Escrituras, para que esto nos quede claro. Porque algunos no sabemos, hermanos, diezmar. Me ha llamado mucho la atención, hermanos, que hay quienes no saben diezmar. No voy a decir localidad, mis amados hermanos, pero me ha tocado que cuando damos el diezmo, había un hermano que me decía, no, hermano, es que yo, por ejemplo, tengo un negocio, invierto
para poder, un ejemplo, para las ventas, yo invierto, para lo que yo vendo los domingos, yo invierto 2,000 pesos. Y de esos 2,000 pesos que invierto, entre lo que es la inversión del producto, gasolina, casetas, ¿sí me explico, hermanos? Gastos, hermanos, que son generales para la producción de lo que voy a vender. Decía el hermano, de esos 2,000, yo gano 5,000, por lo tanto, realmente, ¿cuál es mi ganancia? 3,000. Uno diría que son 3,000 pesos, pero este hermano decía no, pero ahí yo le descuento, hermano, lo del gas de mi casa, lo de la ropa, lo de la comida, lo del no sé qué, y entonces lo que queda es un diezmo. Eso se llama, hermanos, robo y fraude, porque no es así, hermanos. Para aquellos hermanos que trabajan de manera formal y que pagan impuestos, ustedes lo saben, hermanos. Cuando una empresa te paga 2,000 pesos, el gobierno, Hacienda, hermanos, lo que hace es directamente de esos 2,000 pesos, te hace el descuento de tu impuesto, directo a tu ganancia. ¿Cierto o falso, hermanos? Sí. Entonces, mi amado hermano, un ejemplo, yo vendo tamales. ¿Cuánto le invierto a los tamales? Entre todo lo que es harina, todo lo que ustedes ocupan, hermanos. E incluso el gas, la gasolina, donde van ustedes, hermanos, a vender. Todos esos gastos, hermanos, generales para su venta. Si invierto 2,000 pesos, y vuelvo al mismo ejemplo, y regreso con 5,000, mi diezmo tengo que sacarlo de esos, ¿qué, hermanos? 3,000 pesos de ganancia. De ahí yo saco mi diezmo, hermanos. Y lo que me quede es para mi ropa, ¿sí me explico, hermanos? Para mi comida y para todo lo demás. De esos 3,000 pesos, 300 no son míos. ¿De quién son? De Dios. Y mencionamos el ejemplo, hermanos, de Hacienda, por lo que decía Jesús. En la época, hermanos, de Jesucristo, ya se cobraban, ¿qué, hermanos? Impuestos. Tú trabajabas y tenías que pagar un impuesto. Entonces Jesucristo decía, de tu ganancia, da tu impuesto al César, al gobierno romano, y de tu ganancia, de lo que tienes, da tu diezmo, y lo que te quede, ¿qué? Ahora sí, es tuyo, y como lo quieras, ¿qué, hermanos? Distribuir a Dios lo que es de Dios, y a César, ¿qué, hermanos? Lo que es de César. Y digo, y esto, hermano, esta plática la di, hermanos, porque a mí me tocó durante un tiempo ser tesorero. Y me daba cuenta que había hermanos que daban de diezmo 20 pesos, 25. Y yo dije, Dios hace milagros, ¿no? Ahí me di cuenta, hermanos, de verdad, que no necesitamos ir a campañas, hermanos, campañas religiosas para ver los milagros de Dios. Ahí me di cuenta, hermanos, que en la iglesia había grandes milagros, porque yo veía llegar al hermano en su camionetón, ¿no? Tenía su buena casita y diezmaba 25 pesos. Es decir, que el hermano podía tener todo eso, con 250 pesos a la semana, que era lo que ganaba, ¿no? Y dije, mira cómo hay milagros, ¿sí o no? Cómo Dios hace rendir que alcanza hasta para eso. Yo diezmo más y no me alcanza ni para la mitad. Hasta le pregunté a los hermanos, ¿cómo le hacen? No, me gustaría para los más secretos, hermanos, porque a mí no me rinde. Y también trabaja mi esposa. Y no nos rinde, hermanos, como ustedes. Dios hace, ¿qué, hermanos? Milagro. No, no es eso, hermano. Es que a veces, hermanos, queremos ganarle nuestra inteligencia, hermanos, y engañar a quién, hermanos? A nuestro Dios. ¿Sí queda claro, hermanos, cómo se saca el diezmo, hermanos? Sí, para que lo tengamos claro, hermanos. Así es como se saca el diezmo, hermanos. La 10ª parte. Decíamos las primicias. En ese sentido, hermanos, decimos, es como cada quien lo sienta. De repente hay un hermano que tiene un trabajo nuevo, y hay hermanos, digo, insisto, esto es al criterio de cada uno, hermanos, como cada uno lo vea. Hay hermanos que dicen, mi primer día de trabajo. Hay hermanos que sí son más arriesgados y dicen, mi primera quincena. Me ha tocado, hermanos, que primera quincena, ¡pum!, lo sueltan. E incluso yo conocí un hermano de Morelos, que eso, hermanos, no es bíblico, pero el hermano así lo veía. Él, hermanos, cada día que él era taxista en Morelos, y su primer pasaje, así fuera, se llevó un pasajero, hermano Edgar, un pasajero en todo el camino, o le tocó un viaje especial hasta Puebla, su primer viaje de hermano decía, esto lo aparto y es mi primicia diaria para el Señor. Pero es lo primero, hermanos, de lo que necesito, hermanos, como tú lo veas, de tu nuevo trabajo, de tu nuevo negocio, es la primicia, hermanos, que tú quieras ofrecerle, hermanos, a nuestro Dios como está reglamentado, y la ofrenda, hermanos, voluntaria, insisto, esto, hermanos, es que desde decir, pues ahí traigo un suelto, no, hermanos, ahí traigo un cambio por aquí, suelto de 2,500 pesos, ¿no? O sea, algo suelto, hermanos, ¿verdad? Y se lo voy, hermanos, a dar al Señor. Y, hermanos, sí, hermanos, era como se ocupaba, mis hermanos, estos 3 formatos, hermanos, delante del Padre Celestial. Bien,
Vamos, hermanos, a dar, hermanos, inicio a esta parte, hermanos. Vamos a ver, hermanos, el diezmo pre-levítico. A mí me llama mucho la atención porque últimamente, hermanos, ha habido una oleada muy fuerte de gente que dice, es que el diezmo es levítico, ya no tiene que hacerse porque ya no hay levitación. ¿Sí lo han visto, hermanos, en internet? Está esa campaña muy fuerte. El diezmo hermanos, estaba antes de los levitas, hermanos. Nosotros como iglesia entendemos que la etapa religiosa se divide, hermanos, en distintas etapas. El sacerdocio levítico, según el orden de Leví. ¿Y cuál es el otro, hermanos? El de Melquisedec. Pregunta, ¿bajo qué sacerdocio estamos nosotros? ¿De acuerdo? Según la carta del apóstol Pablo a los hebreos, ¿verdad, hermanos? Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál fue primero, el de Melquisedec o el sacerdocio levítico? El de Melquisedec. ¿Y dónde creen que aparece por primera vez el diezmo? ¿En el levítico o en el de Melquisedec? El de Melquisedec. Es lo importante, hermano, porque es que el levítico, no. El diezmo era de Melquisedec, hermanos. Y estamos, hermanos, bajo esa época. Dice, hermano, para nuestro Dios en Hebreos, capítulo número 7. Voy a pedirle de manera voluntaria a mis hermanos jóvenes que están sentados en la parte de atrás, que no corresponde a los jóvenes, que por favor nos apoyen a darle lectura a Hebreos capítulo número 7. Los de adelante dijeron, te dije que nos sentáramos aquí. Bien, mis hermanos, es correcto. Mis hermanos están en la parte posterior. Ya lo dijimos, hermanos. Joven que se siente atrás, automáticamente me está diciendo a mí, hermano, tómeme en cuenta, hermano, ¿verdad? No me dejes sin participar, así lo interpretamos. Entonces, como dice Hebreos capítulo número 7, versículos 1 al 10, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y de Egipto, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta a rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues, cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí, aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén, hermano, gracias. Facilísimo, ¿sí, hermanos? ¿Qué joven me lo explica lo que acabamos de leer o escuchar? Pablo escribe bien sencillo, ¿sí, hermanos? No, hermano, muy tranquila. ¿Qué es lo, básicamente, hermanos, en resumen, qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, existía un sacerdocio previo a Leví, que era el de Melquisedec. Y dice el apóstol Pablo, este sacerdocio era una representación, hermanos, ¿de quién? De Jesucristo. Y dice, ¿por qué? Porque Jesucristo fue sacerdote sin tener linaje, ¿qué, hermanos? Como tal sacerdotal, porque no era de la tribu, ¿qué, hermanos? De Leví. Y dice, así hubo un tiempo, dice Pablo, en un momento, en un instante de la historia del pueblo de Israel, donde aparece de repente, porque aparece de la nada, ¿no, hermanos? De repente aparece un hombre llamado Melquisedec, hermanos, que era rey de una ciudad, hermanos, llamada Salem, que se cree probablemente sea Jerusalén, y hermanos, si que era sacerdote, ¿qué, hermanos? Del Dios Alto. Aparece, hermanos, sacerdote, tiene un encuentro, hermanos, con Abraham. Abraham, hermanos, lo reconoce como sacerdote de Dios. E inmediatamente, ¿qué es lo que hace, hermanos, Abraham?
Claro, cumple con la ley. ¿Por qué se lo entrega, hermano, los diezmos si, hermano, si Melchizedek no era de la tribu de Leví? Todavía no aparecía Moisés ni aparecía esta ley escrita. ¿Ya existirían los diezmos, hermanos? Sí, por eso lo hace ¿quién, hermanos? Por eso lo hace Abraham. Y Abraham, hermanos, se entiende que los diezmos ¿a quién le pertenecían, hermanos? A Dios, ¿a través de quién? De sacerdocio. Por eso que en cuanto Abraham se encuentra, se topa con un sacerdote de Dios, ¿qué dice? Toma, esto es de acuerdo a la ley y se los entrega, hermanos. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿quién es mayor? ¿El sacerdocio de Melchizedek o el levítico? El de Melchizedek, dice Pablo, ¿por qué? Porque en Abraham, el sacerdocio levítico le diezmó, ¿qué, hermanos? Al de Melchizedek, hermanos. Los levitas, a través de su padre Abraham, ellos, hermanos, le diezmaron, dando a entender que era mucho mayor que el mismo, ¿qué, hermanos? Que el mismo, hermano, sacerdocio levítico, hermanos. Por eso entendemos, hermanos, que este diezmo ya existía, hermanos, desde antes, con un sacerdocio, hermanos, que es el que nos está rigiendo, hermanos, hoy en día. Cual sumo sacerdote es, de este orden, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Génesis, capítulo número 14, versículo 18 al 20, puedes leerlo en tu casa tranquilamente, y ahí, hermanos, cuenta la historia de cómo ocurrieron, hermanos, las cosas, cómo, hermanos, Abraham toma un botín de guerra, se encuentra, hermanos, con Melchizedek, y dice, hermanos, que se lo entrega, porque, hermanos, era parte, hermanos, de él. E incluso, hermanos, de la genealogía, hermanos, de Abraham, hubo un hombre que hizo una promesa para Dios. Dice Génesis, hermanos, capítulo número 28. Génesis 28. Pues decimos, hermanos, el diezmo es prelevítico. A mí me llama mucho la atención, hermanos, y lo digo con todo el respeto que me merecen las personas, no la creencia, las personas, es que muchos grupos dicen, la ley de Dios, ¿qué, hermanos? Ya no, ya desapareció. Pero cáiganle, ¿qué, hermanos? Con sus diezmos. Y se queda uno así como de, a ver, o sea, la ley de Dios ya desapareció, pero el diezmo, que es una ley, ¿qué, hermanos? Ese sí, y sus primicias no falten. Somos como que muy, hermanos, muy curiosos los seres humanos, hermanos, en cuanto agarramos nada más, hermanos, la parte que nos conviene. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 28. Versículo, hermanos. Bueno, hace un voto, hermanos, una promesa a Jacob, le pide a Dios que lo ayude. Y la parte, hermanos, vamos a la parte, hermanos, final para no ocupar muchísimo tiempo, hermanos. Dice versículo 21 y 22. Mis hermanitas jóvenes que todos siguen la parte de atrás, ahí trae mi hermana. Exactamente, sí, ya está buscando, muy bien. Versículo 21 y 22, por favor, ¿cómo dice? Amén, manita, gracias, que Dios le bendiga. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que Jacob, ¿quién era Jacob, hermanos de Abraham? ¿Más jóvenes? Su nieto, ¿ah? Era su nieto, hermanos. ¿De dónde, hermanos, habrá aprendido Jacob, hermanos, de hacer esto del diezmo? Hermanos, venía desde el abuelo, ¿no, hermanos? Por eso cuando Dios dice, ¿habré de encubrirle a algo a Abraham? Dice, porque yo le conozco, que sé que mandará, ¿qué, hermanos? A sus hijos después de sí, que guarden mis mandamientos. Y aquí con Jacob, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que efectivamente, ¿qué, hermanos? Abraham enseñó, hermanos, a su familia, hermanos, guardar sus leyes, hermanos. Y dentro de ellas es la que estamos, hermanos, estudiando precisamente, hermanos, en esta tarde. Bien, todavía vimos, hermanos, ya existía, hermanos, el diezmo. Ya lo vimos la vez pasada. Hay muchas leyes que ya existían antes, hermanos, de Moisés. Con Moisés se vienen a regularizar, y, hermanos, se vienen a escribir, hermanos, en un libro. Dice Números, capítulo número 18, 20 al 25. Quien guste apoyar, quien guste apoyarnos a leerlo, por favor. Números 18, 20 al 25. Jehová dijo: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he
Amén, manita. Gracias, que Dios la bendiga. Y aquí dicen, mis amados hermanos, por ese punto de fe decía, el diezmo, la ofrenda de primicia es el plan, ¿qué hermanos? Financiero. ¿Qué es un plan financiero, hermanos? Lo que Dios establece, hermanos, para el sostenimiento, hermanos, de un ministerio, hermanos, en específico. ¿Qué es lo que ocurría, hermanos? Dios, hermanos, Dios hace su pueblo con leyes y con reglamentos, lo establece como un pueblo. Y entonces, hermanos, lo que Dios decide, la parte fundamental, la parte, hermanos, medular del pueblo de Israel, dentro de todas esas leyes, ¿cuál va a ser su parte medular? ¿Qué va a sostener a este pueblo? No, me refiero de todo, me refiero en el sentido, hermanos, de que ¿cuál debe ser lo principal para Israel? Dios, en ese sentido, hermanos, su aspecto, díganme correcto, su aspecto, hermanos, espiritual. A diferencia de los demás pueblos, hermanos, la parte, hermanos, espiritual es la parte medular a nivel político, social y cultural del pueblo, que hermanos, de Israel. Para todo judío, hermanos, la base de ellos es la parte, hermanos, que los conecta, hermanos, con nuestro Dios. Por eso dijo Dios, este pueblo va a requerir, indudablemente, como es un pueblo diferente a los demás pueblos, la parte religiosa, la parte espiritual de contacto conmigo. ¿Qué es lo que hace Dios para que esto se cumpla? Hacerme, ¿qué, hermanos? Un santuario. ¿Qué va a haber en el santuario? ¿Qué se va a hacer en el santuario, hermanos? La reconciliación del pueblo para con Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Alguien tiene que enseñarles el camino y cuando mi pueblo se equivoque, alguien tiene que ayudarles, ¿qué, hermanos? Exactamente, a que sus pecados puedan ser perdonados. Y entonces Dios establece una regla muy clara. ¿Quién lo va a hacer? Y entonces, hermanos, encontramos nosotros, hermanos, que cuando Moisés baja con las tablas, hermanos, de la ley y la rompe, dijo, quien sea de Jehová, véngase conmigo. ¿Se acuerdan, hermanos, quiénes fueron los que se fueron con Moisés? La tribu de Leví. Y Moisés le dice, el día de hoy ustedes se han consagrado, ¿qué, hermanos? A Dios. Entonces, la tribu de Leví, hermanos, se consagró para servirle, hermanos, a Dios en el templo. Esa, hermanos, iba a ser su labor por sus familias. Por eso, hermanos, los descendientes, hermanos, de Leví habitaban, hermanos, alrededor del tabernáculo. Pero de la tribu de Leví en específico, solamente unos cuantos iban a ser sacerdotes. ¿Quiénes? Correcto, los descendientes de Aarón. Pero ¿qué hacían los levitas, hermanos? Exacto. Y los gersonitas, correctamente, exactamente. Cada uno de ellos, mis amados hermanos, eran los auxiliares de los sacerdotes. Limpiaban, lavaban, montaban, desmontaban el tabernáculo, hermanos. Era lo que ellos hacían, juntamente, hermanos, con el sacerdocio. Entonces dijo Dios, cuando repartas la tierra, cuando entren en la tierra de Canaán y Josué haga la repartición, los levitas, ¿qué, hermanos? No van a tener herencia de campo, a diferencia del resto del pueblo. Los de Rubén, los de Gad, los de Simeón, no, hermanos, todos ellos, hermanos, se les repartieron sus tierras. ¿Para qué sus tierras, hermanos? Para que las labrasen, para que trabajasen en el campo y sus animales, y de eso iban a vivir. Dice, los levitas no, a ellos los ocupo, ¿qué, hermanos? Para el servicio espiritual, no quiero que ellos se me distraigan, porque si los levitas se ponen a hacer sus labores, ¿quién va a atender, qué, hermanos? El santuario. Imagínate que de repente la tribu de Rubén decía, tengo que ir a sacrificar, y llegaba y lo sentimos cerrado, como luego los comercios, no, hermanos. Salimos a comer. No podía pasar eso, sí, hermanos. No, tenía que estar siempre en funcionamiento, no, hermanos. Por eso dijo Dios, el trabajo de ellos va a ser dedicarse al servicio conmigo. Dice Dios, ellos van a trabajar directamente para mí. Y las demás tribus que van a tener sus propios trabajos, su propia ganancia, los demás hermanos se van a encargar, ¿qué, hermanos? De sostenerlos económicamente. Por eso, hermanos, por eso dice Dios, ¿cómo los van a sostener? Muy sencillo. Aparece el diezmo, aparece la ofrenda y aparece, ¿qué, hermanos? La primicia. Y es lo que nos dice aquí, hermanos. El diezmo, hermanos, es para Dios. Y la pregunta, ¿Dios ocupa el diezmo? Qué bueno que me trajiste, dice Dios, porque ya es quincena. ¿Sí, hermanos? No, Dios no lo ocupa, hermanos. Yo lo digo, hermano, ¿por qué? Fue una heredad, hermanos, que Dios le dio en su momento, hermanos, para el servicio, hermanos, propio, hermanos, precisamente, del lugar de nuestro Padre Celestial. De hecho, hermanos, la Escritura nos habla, hermanos, dice que en el tercer año había, hermanos, un diezmo,
Y este diezmo, hermanos, se ocupaba no solamente, hermanos, para el levita, ¿para quién más? Dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 14. Versículo 28. Al cabo de cada, ¿qué, hermanos? Ay, cuenta que llegue más, perdón, es que, hermanos, que hay que practicamos las esgrimas, hermanos, por eso luego no nos ganamos premios, hermanos. Acá las esgrimas. Versículo 29, 28 dice, al cabo de cada, ¿qué, hermanos? 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni edad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán, ¿qué, hermanos? Y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga de toda obra de tus manos. ¿Qué hicieres? Entonces, hermanos, de cada 3 años, ¿qué se hacía, hermanos? Se tomaba de los diezmos que había, ¿no, hermanos? Y se le daba, aparte, hermanos, de levita, ¿a quién más se ayudaba, hermanos? Y aquí viene otra parte, hermanos, porque hermanos, también yo he visto esta tendencia, hermanos, publicitaria, donde dice, en lugar de darle tu diezmo para mantener a los pastores, porque si hay pastores que viven bien, ¿sí, hermanos? No traen, hermanos, el taxi así como que con la que ya se le quiere caer la fase, no, aviones de lujo, hermanos, y caros, porque hay gente, hermanos, que sí lucra, hermanos, con esta parte, pero mis amados hermanos dicen ahí, en lugar de dárselo a ellos el diezmo, mejor dárselo, ¿qué, hermanos? Al huérfano y a la viuda. Mis amados hermanos, esta idea, nuevamente decimos, ¿esto dice la Escritura, hermanos? La Escritura, ¿qué dice, hermanos? ¿Tú lleva qué? Tu diezmo. Y ya los que administran se encargarán de qué, hermanos? De hacer la distribución. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya distribuirán ellos, pero tú lleva tu diezmo. Si tú quieres ayudar a la viuda, al extranjero necesitado, ¿qué, hermanos? Dice Dios, hazlo de tu dinero. Decía mi abuela, saludar con sombrero, ¿qué, hermanos? Ajeno, ¿no? No, mejor no doy mi diezmo y se lo doy a los niños pobres de mi casa, hermanos. Y hay hermanos que es así muy generoso, ¿no, hermanos? Cuando tú tomas el diezmo para hacer esta ayuda, le estás robando, ¿a quién, hermanos? A Dios. Y no estás ayudando. Si alguna vez lo has hecho, déjame decirte, no has ayudado. ¿Quién ha ayudado? ¿Quién ha sido, hermanos? Dios, porque agarraste su dinero, que era de él, para hacer lo que te correspondía, ¿qué, hermanos? A ti. ¿Sí queda claro, mis amados hermanos? ¿Quieres ayudar? Qué bueno, hermano. Tienes que, hermanos, el 90% de lo que ganas para hacer las ayudas que, ¿qué, hermano? Que necesites hacer. Ya Dios ayudará a los suyos con su diezmo. Tú ayuda a los tuyos, ¿qué, hermanos? Con lo tuyo. ¿Sí nos queda claro, mis amados hermanos? La vez pasada lo platicamos, más vimos este tema más y lo platicamos, ¿verdad? Y yo decía, oye, ya está, hermano Jesús, está, hermano Cristian. Hermano, ¿saben a cuánta gente hemos ayudado, no, hermanos? Sí, porque si los diezmos son para los levitas y un hermano agarra y anda repartiendo, ¿qué, hermanos? Entonces, ¿quién ayudó? Y nosotros. Sí, porque agarraron nuestros diezmos y un hermanos. Agarraron y me fueron a ayudar. Así que, bueno, siendo satisfechos y tranquilos, hermanos, no sabemos a quién, pero de manera anónima hemos apoyado. ¿Sí, hermanos? Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Esto, hermanos, lo comento, hermanos, para que nos quede, hermanos, bastante clara esta parte de cómo Dios, hermanos, lo está estableciendo, hermanos, de acuerdo, hermanos, a su ley. Dice, hermano, para nuestro Dios, hermanos, seguimos leyendo en Salmo 96, hermanos. Todos los diezmos los tenemos claros, ¿sí? Tenemos claros cuál es el diezmo, no, creo que no tenemos problema, hermanos, en ese sentido. Si alguno, hermanos, aún así no sabe cómo sacar su diezmo, puede acercarse con mis hermanos, hermanos, que lo pueden hacer, hermanos, para que lo podamos hacer. Porque, hermanos, ¿sabían ustedes que también hay un diezmo de diezmos? ¿Y ese quién lo da, hermanos? Eso lo damos nosotros, hermanos. O sea, se supone, hermanos, que en teoría, mis amados hermanos, los levitas los sacerdotes recibían todo el diezmo, y de lo que ellos recibían del pueblo, hermanos, que todo era para ellos, de eso ellos tenían que apartar, ¿qué, hermanos? La 10ª parte, y se le entregaba a quién, hermanos? Al sumo sacerdote, hermanos. Dice Salmo 96. Versículo 8, hermanos, por favor.
Sí. A ver, gracias, bueno, que Dios lo bendiga. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, hermanos, por favor. Deuteronomio 16, 17. Si cada uno con el don de su mano conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Amén, hermanito, gracias, bueno, que Dios lo bendiga. Y Lucas 21, 1 al 4, hermanos. Ahorita vamos a activar, hermanos jóvenes, ¿verdad? Porque los veo un poco cansados y agotados y queremos ayudarlos en esta tarde. Lucas 21, 1 al 4, por favor, hermanos. Mirando veo a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasto. Y yo también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 labras y dice, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén, hermanita, gracias, que Dios lo bendiga. En los 3 pasajes, mis amados hermanos, viene hablando de la ofrenda, hermanos, y dice que es voluntaria conforme a tu Dios tuviera que, hermanos, bendecido. Por eso les decía yo, hermanos, no podemos decirle, hermano, tu ofrenda tiene que ser tanto. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que tiene que nacer de cada uno, hermanos, de nosotros, hermanos, lo que consideremos que Dios, hermano, nos ha dado. Y todos tenemos que darla. Para que nos quede claro, mis amados hermanos, la grey y los obreros tenemos que diezmar. La grey y los obreros tenemos que, hermanos, que ofrendar. Todos tenemos, hermanos, que hacerlo, hermanos. Es parte de nuestros deberes, hermanos, como hijos de Dios. Entonces, hermanos, en ese sentido aquí dice que, hermanos, y Jesucristo toma un ejemplo, dice que él estaba fuera del templo, hermanos, y veía cómo llegaban los ricos, ¿sí, hermanos? Para mí que vendían tamales, no sé. Dicen que deja, hermanos. No, no es cierto. Llegaban mis hermanos, la gente, hermanos, pudiente, hermanos del pueblo, y dice, hermanos, que depositaban su ofrenda, y esto, hermanos, me llama mucho la atención. En alguna ocasión me sugirió, hermanos, obviamente no lo vamos a hacer, pero me sugirió un hermano de una localidad y me dijo, hermano, por qué no utilizamos el sistema judío? Porque cuando pasa el hermano Edgar, pareciera ser como que está así como de una limonita, por favor, ¿sí o no? Pasa a nuestro lugar y ándale, échale ahí, que lo que se le fue, lo que usted pueda, para el santito, hermanos. Como que estamos así como que nos están pidiendo a ver si queremos cooperar o no, hermanos. Y con el pueblo judío, ¿qué creen, hermanos? Que no era así. ¿Saben ustedes lo que es el gasofilacio? Suena feo, pero no es nada feo, hermanos. Hermana Juve, ¿qué es el gasofilacio? Gracias, Anita. Correcto, exactamente. Nadie pasea a recoger la ofrenda, hermanos. Porque no es así como de que le coopera, hermanos, no. Es que, hermanos, yo como mi responsabilidad, yo voy y que, hermanos, y entrego sin que me lo pidan lo que me corresponde, hermana. Era, hermanos, como, no, como una hora, hermanos, donde todos llegaban afuera del templo, en la entrada, y llegaban ellos y depositaban, hermanos, directamente, hermanos, su ofrenda. No había quien la recogiera, hermanos, porque el judío ya sabía que tenía un compromiso con Dios. De hecho, no sé, hermanos, si fue aquí, hermanos, me contaron la historia de una sinagoga donde llegó una persona, hermanos, que apenas estaba en la conversión y llegó y dio su diezmo gordo. Y el rabino puso la mano y le dijo, no, tú no puedes diezmar, todavía no te lo has ganado. Y era un buen dinero. No, pero rabino, no, tú no eres parte de la congregación. Tú todavía no te has ganado la oportunidad de poder diezmarle a Dios. Y no la dejó diezmar, hermanos. Porque dijo, para poder diezmar, te lo tienes que ganar. Imagínate. A ese punto, hermanos, da la parte, hermanos, de lo que, hermano, representa, hermanos, esto de lo que tú le ofreces a Dios. Y yo decía, pues, hermano, me dijo, hermano, ¿y por qué no ponemos en la iglesia un gasofilacio? Sería interesante, ¿no? Hacer la práctica, ¿no, hermanos? Y qué, hermanos, que cuando se hizo la propuesta, no voy a decir el lugar, no digo el lugar, hermanos, que nos están viendo, hermanos, muchos hermanos no estuvieron de acuerdo, se opusieron varias familias. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se opusieron y se negaron rotundamente y no se llevó a cabo? Porque si se pone el gasofilacio, los que no le entran, los que no cumplen con su parte, ¿qué crees que va a pasar, hermanos?
ahí se iba a ver, ¿o no? Porque pasa la charola y ¿quién se va a enterar? El hermano Edgar. Pero si se pone al frente de Gasofilacio como en las inauguraciones, hermanos, ¿qué va a pasar ahí, hermanos? Van a decir, híjole, se van a enterar, ¿sí o no, hermanos? Que yo no diezmo desde el 54. Ya ni me acuerdo qué es ni qué es una ofrenda. Por eso, hermanos, se truncó menos este proyecto, pero era interesante, hermanos, la idea. Pero al final del día, como le comenté yo al hermano, mira, no importa que lo pongas o no lo pongas, al final del día, quien sopesa los corazones, ¿quién es, hermanos? Y Él es el que, ¿qué, hermanos? Él es el que nos ve, ¿no, hermanos? Ahora, ¿por qué, hermanos, era tan importante, decíamos, hermanos, esta parte? Hubo un momento, hermanos, donde el diezmo, hermanos, se interrumpió. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice Nehemías, capítulo número 10. Vamos a verlo en partes, hermanos. Nehemías, capítulo 10. Pero aquí sí lo podríamos poner, ¿sí o no, hermanos? Será bueno como experimento social, ya que están de moda, ¿sí o no, hermanos? Ya que están de moda experimentos sociales, está mucho en internet, hermanos. Dice Nehemías, capítulo, hermanos, número 10. Versículo, hermano, número 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, es un acuerdo al que llegaron, hermanos. Y de nuestras ovejas de la casa de nuestro Dios, los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que habían acordado, hermanos. ¿Qué es lo que habían acordado, hermanos? Cumplir con sus deberes, ¿o no, hermanos? Lo que estaban acordando, hermanos, no era así como que de buenas gentes, hermanos, como de que se nos ocurrió, hermanos, una buena idea. Lo que estaban acordando, hermanos, era retomar lo que Dios ya les sabía, que, hermanos, enseñamos, hermano, lo habían dejado de hacer. Versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Por qué acordaron esto, hermanos? Porque habían dejado, hermanos, de diezmar y dar primicias. ¿Y qué ocurrió, hermanos, cuando dejaron de llegar las primicias, ofrendas y diezmos? Los levitas dijeron, ¿qué hacemos? Mi familia tiene hambre, mi familia tiene que comer, de vestir, ¿o no, hermanos? Dice el escritor, hermanos, que cada quien agarró y ¿qué? Pues, Señor, con la pena me voy a trabajar, ¿no? Me voy a buscar chamba en el campo, porque pues no vivo del aire. Y hermanos, y los levitas sacerdotes abandonamos, hermanos, el servicio a Dios, y la casa, hermanos, de Dios quedó deshabitada, y no hubo más sacrificio ni nada, mis hermanos, y el pueblo entró en una crisis. ¿Por qué era una crisis, hermanos? Porque no había quienes enseñaran la palabra y quienes sacrificaron, hermanos, y se quedaron en ceros, y los levitas, hermanos, se fueron a chambear. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, ¿saben qué? Hay que empezar, ¿qué, hermanos? A dar diezmo, ofrenda y primicia para que los levitas regresen y cumplan con la función, ¿qué, hermanos? Que Dios le dio. A esto, hermanos, normalmente conocemos, hermanos, que existen los círculos viciosos. ¿Qué es un círculo vicioso, hermanos? ¿Esto es un círculo vicioso, sí o no, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque el sacerdote, hermanos, no estaba. Y como no estaba, no atendía al pueblo. Y como el pueblo no era atendido, no diezmaba. Y como el pueblo no diezmaba, ¿qué, hermanos? El levita no estaba. Y como el levita no estaba, el otro no diezmaba. Y se convirtió, ¿qué, hermanos? En un círculo, ¿qué? Vicioso, hermanos. Y entonces lo que hacen estos hombres es, vamos a cambiar, como dijeron nuestro hermano, ya fallecido, obrero de la iglesia, Pedro Hernández, decía él, vamos a cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso. ¿Cómo era el círculo virtuoso? El pueblo diezma, el levita puede servir, le sirve al pueblo, el pueblo se siente atendido espiritualmente. ¿Y qué, hermanos? El pueblo diezma, ¿y qué, hermanos? Se convierte en un, ¿qué, hermanos? En un círculo, hermanos, virtuoso, como Dios lo había establecido, hermanos, desde el principio, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es como se estableció.
Hoy en día, mis amados hermanos, ¿esto funciona así? No, hermanos, y no puede, hermanos, funcionar. Hoy en día, mis amados hermanos, ahora sí que, hermanos, cada obrero que, hermanos, tiene su propio ¿qué? Su propio trabajo, mis hermanos, porque, hermanos, no es bien, hermanos, poderlo hacer. No es posible, hermanos, pero fue como Dios en su momento, hermanos, lo estableció. Lo que te decía al principio, cuando yo traigo mi diezmo, cuando yo traigo mi ofrenda, cuando yo traigo mi primicia, ¿de dónde salió, decíamos, hermanos? No me contestes. Primero en las Crónicas, capítulo 29. Y vamos, hermanos, que la escritura misma, hermanos, nos lo explique, ¿sí, hermanos? Primero en las Crónicas, capítulo 29. Esto, hermanos, es algo, una oración que David hace a nuestro Dios. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué, hermanos? Incluyéndonos, tu trabajo, tu casa, tu carrito. No tengo carro, hermano, cuando menos el de tamales. ¿Es de Dios, hermanos? Sí. Todo es, ¿qué, hermanos? De Dios. Porque todas las cosas que están son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, y ve lo que pregunta, ¿quién era David, hermanos? ¿No era un César González taxista con Milpa Santiago, sí, hermanos? No. ¿Quién era, hermanos, David? El rey de Israel. No sé si te parezca bien y concuerdes conmigo. Tenía un lugar prominente, ¿no, hermanos? Todos lo respetaban y mucha gente le servía. ¿Estás de acuerdo? Ese era David. Y ve lo que va a decir David en el puesto que él tenía. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, ¿qué, hermanos? Te damos. Y ahí está, hermanos, lo dijo un rey. Y no cualquier, ¿qué, hermanos? Rey, de los más importantes. Porque cuando se habla de Jesucristo, se menciona que es del linaje de, ¿qué, hermanos? De David. Y este rey dice, Señor, ¿quiénes somos nosotros? Primero, para merecer poder darte, ¿qué, hermanos? Algo que tú no tengas o algo que valga la pena. Y después David dice, ¿qué de lo que te damos, Señor? La pregunta es, ¿qué no es tuyo? ¿Qué no es de Dios, hermanos? Tú le cantas, adivina quién te dio la voz. Dios. Le inviertes el tiempo, ¿quién te da el tiempo? Dios. ¿Qué le podemos dar, como dijera David, hermanos, que no le pertenezca a Dios? Sí, todo, hermanos. Por eso dice David, de lo recibido de tu mano, de eso mismo, ¿qué, hermanos? Te estamos dando. Cuando diezmas, cuando ofrendas, cuando das primicia, hermano, le estás dando a Dios lo que es de Él. No le estás dando, hermanos, nada más. Simplemente, hermanos, lo que le pertenece. Y a mí, hermanos, lo que me encanta de Dios, a mí lo que me fascina, hermanos, de Dios, es que Dios no es como nosotros, hermanos. Ah, caray, hermano, a ver, para decirme su parábola. No, Dios es genial, Dios es perfecto, Dios es bondadoso, ¿no, hermanos? Porque Dios te dice, yo te bendigo, ¿y nos bendice o no nos bendice? Sí, tenemos trabajo. En la casa tenemos que comer, ¿sí o no, hermanos? Ah, bueno, luego platicamos de comida, hermanos, porque ahorita como que ya me está entrando, ya se me fue el segundo plato, hermanos. Pero Dios siempre, hermanos, nos da lo que necesitamos. Dios, hermanos, lo hace. De una, de otra manera, hermanos, Dios nos sorprende y salen las cosas. ¿Cómo lo hace? Dios, hermanos, tiene sus métodos tan impresionantes como sacar, la semana pasada, una chamarra del closet y te encuentras 50 pesos para comprar huevo.
¿No les ha pasado? ¿Y a qué horas guardé esto? Y a lo mejor ni lo guardaste tú, te lo fueron y te lo metieron ahí, ¿sí, hermano? Dijo Dios, para cuando te haga falta y te meto ahí en el abrigo. Vayan a buscar, van a encontrar mucho dinero. O alguien que te diga, hermano, venga, se lo invito a comer, ¿sí o no? Y no te lo esperaba. Bueno, voy a comer. Ya comí, ¿qué, hermanos? Hoy. Oiga, ¿sabe qué? Vecina, la vez pasada que usted me prestó y ya ni te acordabas que lo habías prestado. Era un ahorro que Dios te dio, no. Le vengo a pagar estos 60, 70 pesitos que le debía. Y es tu bendito, ¿qué, hermanos? Sea Dios. Porque Dios bendice, hermanos. ¿Y qué te dice Dios? Dame a cambio la 10ª parte de tu ofrenda y va a seguir fluyendo. Pero ¿saben cómo? ¿Por qué, hermanos, Dios es abusivo? Si uno Dios es abusivo, hermanos. Abusa de bendecirnos, hermanos. Abusa, a eso me refiero. No se enojen. Me refiero a que Dios abusa. Porque dice Dios, me estás pagando lo que ya te di. Pero si me das lo que ya te di, Dios es tan en el abuso, ¿no, hermanos? Que nos vuelve, ¿qué, hermanos? A dar. Si uno es un abuso, hermanos, de parte de Dios, ¿verdad? Que le cumplimos porque nos da, y si le cumplimos porque nos da más. ¿No es eso injusto, hermanos? ¿Sí o no es injusto? Dice, pues será injusto, pero que lo siga haciendo Dios, ¿sí o no, hermanos? Que no cambie de opinión. Dice Malaquías, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, del lado positivo, hermanos, no del lado negativo, porque siempre que vemos Malaquías capítulo 3, hasta se espanta la cartera, ¿sí o no, hermanos? Se espanta la cartera y se asusta el monedero. No, vamos a ver, hermanos, el lado positivo de lo que nos dice, hermanos, las Sagradas Escrituras. Malaquías capítulo 3. Capítulo 3. ¿Nos vamos directo o lo vamos preparando para que no nos caiga tan pesado, hermanos? Bueno, yo quería, pero adelante, la Grace coge. ¿Robará el hombre a Dios? Hermano, Dios dice, sí o no, y en todo. Luego hablamos del tiempo, de la calidad y otras cosas. Vamos a enfocarnos, hermanos, porque sí podemos hablar, hermanos, de que, hermanos, el hombre le roba a Dios de distintas maneras, ¿sí o no, hermanos? Le robamos en el tiempo, hermanos, en la calidad que le ofrecemos. Cuando venimos aquí estamos pensando en los tamales, ¿sí o no, hermanos? Le estás robando a Dios, atención a Dios, y es lo mismo que vengas o no vengas, o te estás durmiendo, o estás entrando y saliendo, o estás platicando, le estamos robando, ¿qué, hermanos? Pero no porque ahorita esté pasando, solamente lo comento. Vamos a enfocarnos, hermanos, a la parte económica. Y la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Hermanos, ¿ustedes creen que exista una persona de conocimiento de la voluntad de nuestro Dios, hermanos jóvenes, que sea capaz, que se atreva a robarle a Dios? Robarle a una persona, robarle a un hermano, igual dices, tú estás loco y lo hizo, conociendo que está prohibido en la ley, pero robarle a Dios, ¿alguien podrá estar tan mal neuronalmente hablando, hermanos, como para atreverse a robarle descaradamente a Dios? Seguimos. Es la pregunta que Dios hace, ¿no, hermanos? Y Jalatrajo, ¿qué respondería, hermanos? No, hermano. Aquí llega lo de los tamales, ¿sí? Va para allá, ¿sí, hermano? Órale, ahí va para Dios. Antes de apartar cualquier cosa, sale para allá, ¿sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dilo con convencimiento. Para hermanos que nos están viendo, la iglesia confirmó que sí. Y entonces, mis amados hermanos, hace la pregunta y dice, hermanos, pues vosotros me habéis robado. Me acuerdo, hermanos, de cuando estaba en el curso, hermanos, de preparación ministerial, y mi hermano José Montiel nos daba el curso acerca de cómo utilizar introducciones para que el tema sea atractivo desde el principio y llamar la atención. Y ya se me olvidó, pero me acuerdo que no lo enseñó. Él nos decía, di frases que llamen la atención, y él nos decía, pero nunca lo hagan como en alguna ocasión un obrero lo hizo. Y dijo, hermanos, vamos a ver cuántos ladrones hay en esta mañana. Dice, bueno, nunca lo hagan así porque se oye feo, ¿no, hermanos? Mejor preguntamos, ¿robará el hombre a Dios? ¿No? No suena tan fuerte, ¿sí, hermanos?
Y la respuesta, Dios les contesta, ustedes me han robado. Cuando Dios te dice algo, ¿qué haces? Dios te lo está diciendo, tú me robaste, ¿qué haces? Primero, ¿qué, hermanos? Bajo las orejas. Y hermano, hermano, y pido que, hermanos, perdón. Pues, ¿qué creen? Que estos adivinen qué, hermanos. En lugar de echarse para atrás, hermanos, y aceptar lo que Dios le... Porque si Dios dice, me robaste, es porque, ¿qué, hermanos? Porque Dios sabe que le robaste. No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Burlado. Y lo dice la Escritura. Todavía le preguntan, fíjate, curiositos. Todavía le preguntan, oye, ¿y en qué te hemos robado? Si fueran ustedes, hermanos, ¿qué le harían? Cuando si les contestan, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué le contestarían? Dice Dios, bueno, ya lo saben, pero se los digo para confirmar. Los diezmos y las primicias. Me la robaron, dice Dios. Y aquí viene la parte, hermanos, más fea, que ojalá, hermanos, yo deseo de corazones que nunca nos pasemos a nosotros, porque estamos cumpliendo. Que una persona te desee el mal, es feo, ¿no, hermanos? Pero que Dios te desee el mal, es horrible, hermanos. Es lo peor que nos podría pasar o no. Y vean lo que dice Dios. Malditos sois con maldición. ¿Sabes a lo que equivale una maldición que viene de Dios? Hermana, se acabó la vida, hermanos. El día que Dios te maldiga, se te acabó la vida, cierra tu libreta y vete a vivir lo que te quede de tiempo como Dios te la dé, hermanos. El día que Dios te maldiga, se acabó tu vida, hermanos. Dice Deuteronomio capítulo 28, ¿será que si no oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios? Maldito tu entrar, maldito tu salir, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito tu vientre, maldito la obra de tus manos. Eso significa que, hermanos, malditos sois con maldición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Dios es malo, hermanos? ¿Por eso Dios maldice, hermanos? ¿Qué es lo que estaba buscando aquí, hermanos? ¿Destruir a su pueblo? No, Él los amaba. ¿Qué es lo que buscó Dios al decirles estos, hermanos? Gracias. Sacudir su conciencia, que reaccionaron, ¿no, hermanos? Ellos ya saben la ley, pero no la quieren cumplir. Dijo Dios, ¿qué tengo que hacer? Amenazarlos, ¿no, hermanos? Soltarles el mensaje para ver si así que, hermanos, despierta, les cae el 20, ¿no, hermanos? Y hacen lo que tienen que hacer. Es lo que, hermanos, Dios quería. No quería destruirlos, hermanos, Él los amaba, ¿no, hermanos? Pero quería que cumplieran. Dice que, hermanos. Y vean, la nación toda me habéis robado. ¿Y qué dijimos de cómo era Dios, hermanos? Después de que todos le robaron, ¿qué hace Dios, hermanos? Los destruye. Trae los diezmos al alfolí. Una oportunidad, ¿qué, hermanos? Más. Otra. Dice Dios, ok, una más. La última. No, la última y nos vamos, dice Dios. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, ¿qué, hermanos? En esto. Dios les lanza un reto, ¿no, hermanos? Ponme a prueba, dice Dios. Ponme a prueba. Trae tu diezmo, trae tu ofrenda, trae tu primicia, dice Dios. Y algo maravilloso, ¿qué, hermanos? Va a ocurrir. Si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición, ¿qué, hermanos? Hasta que sobreabunde. Y aquí, hermanos, quiero hacer reclamos con ustedes. Entonces hay que diezmarle para que se abran las ventanotas de los cielos, hermanos. ¿Sí? O hay que diezmar, mis amados hermanos, por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento a Dios. Y Dios te ofrece un extra, ¿no, hermanos? Por agradecimiento.
Dice Dios, pero le agregamos otra cosa. Te voy a bendecir toda obra de tus manos. Te voy a bendecir lo que hagas y donde estés. Dice Dios, tendrás bendición. Sobre lo que quieras, pídeme algo, dice Dios, y platicamos. Tú me das, dice Dios, yo te doy, no hay problema, para eso soy tu Padre. Es lo que, hermanos, Dios quiere más de nosotros. Eso, mis amados hermanos, es lo que se ha establecido por nuestro Dios y hasta el día de hoy, hermanos, sigue vigente. Ya lo dijimos, mis amados hermanos, no es como antes. Antes, mis amados hermanos, todos hermanos teníamos hermanos ocupados para esto. Hoy en día, mis amados hermanos, ¿para qué se ocupa el diezmo, hermanos? Para muchas cosas, ¿no, hermanos? Parte, hermanos, para labor ministerial y otra parte para qué se ha ocupado, ¿no, hermanos? Vean sus bancas tan bonitas, ¿sí, no, hermanos? ¿De dónde salió? De los diezmos, hermanos. Se ven chulas, se ven hermosas, hermanos. Salieron, hermanos, de los diezmos, hermanos, de la iglesia. Aunque, hermanos, sin embargo, dice la Escritura, hermanos, que sigue siendo, hermanos, en parte, hermanos, para que la palabra de Dios se siga, ¿qué, hermanos? Predicando, hermanos, por muchos lugares. Y termino, hermanos, con este bello pasaje de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9. Así que, mi amado hermano, si diezmas o vas a diezmar, si ofrendas o vas a ofrendar, mi amado hermano, y te vas a poner en regla con Dios, hermano, que Dios quiera que así sea, hermanos. Si no andamos por ahí, empecemos a ponernos, hermanos, en regla con el Padre Celestial, hermanos. Si lo vas a hacer, mi amado hermano, una recomendación y la da el apóstol Pablo, hermanos. No la des por pesar, no la des, hermanos, por obligación. Dalo, hermanos, con amor, porque cuando Dios te bendice, ¿cómo lo hace, hermanos? Cuando tú vas en oración a Dios, ¿qué hace Dios? Otra vez viene a fastidiar la vida de Isaac. ¿Ahora qué quiere? Si apenas ayer me estaba orando y otra vez viene, ¿no? Nada más la sabe pedir. ¿Verdad que así es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios cuando vamos delante de Él, hermanos? Como Padre, ¿qué hace Dios, hermanos? Nos escucha y nos da, y lo hace como, hermanos, con amor, hermanos. Versículo número 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios, ¿qué, hermanos? Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis también, ¿qué, hermanos? Para toda buena obra. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo? Que si tú le cumples a Dios, mi amado hermano, deja de preocuparte. Es que ese diezmo podría servirme para los zapatos, para el uniforme de mi hijo, para la colegiatura, para pagar lo que debo. Mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, que si tú le das a Dios y se lo das con alegría y no con tristeza y lo haces de todo corazón, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Que el dinero que quede en tu bolsa te alcance, mi amado hermano, para hacer todo lo que necesites, que te alcance para todo lo que requieres y es más, incluso para ayudar a aquel que lo necesita. Atrévete, mi amado hermano, a confiar en Dios, a creer en Dios, que verás, te das cuenta de las hermosas bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que hacen su voluntad. Que Dios lo bendiga, hermanos, grandemente, hermanos. Paz a vosotros.